En este caso veremos las reglas de integración. El caso lo separamos por casos. El caso número 1 es de una constante. La regla indica que para integrar una constante, como se ve acá, solo se tiene su d de x. Y esto nos va a devolver lo que es la x, luego de integrarlo, más su constante. Acá tenemos un ejemplo donde tenemos que la constante es 7 con su d de x. Y esto nos va a devolver 7x más c. Siguiendo con la regla de integración, tenemos el caso número 2, que es el potencial. Y este se divide en simple y compuesto. Como podemos ver acá, tenemos el simple. La regla indica que para integrar una x con su diferencial de x, pero con una potencia n, esto se integraría de la siguiente manera. La x, que es la base, queda igual, el exponente se le suma 1 y este mismo exponente n más 1 se coloca en el denominador y a esto se le suma c. Para ello tenemos un ejemplo donde dice que hay que integrar x al cubo de d de x, y para ello, siguiendo la regla, tenemos que copiamos x, el exponente es 3, ahí se le sumamos 1, este también lo replicamos en la parte del denominador, entonces nos quedaría x a la 4 partido 4. Continuando en el caso 2 de las reglas de integración, en el caso de potencia hay un caso que es compuesto, donde la regla nos indica que tiene que estar la integral de la derivada de u' por la u normal elevada a la n de d de x. Si se cumple este acometido que está acá, la integral de esa potencia compuesta se daría en que u a la u se le suma n más 1 y ese n más 1 pasa al denominador y a ese se le sumaría su constante. Acá tenemos un ejemplo y vamos a evaluar si cumple o no cumple. En el ejemplo indica que la integral de 3 por el paréntesis de 3x más 4, esto elevado a la 5. Para ello veremos qué es u y qué es u'. Para acá definimos que u' es el que está acá y u es el que está aquí. Ahorita evaluaremos si cumple. Miramos que u es 3x más 4. La derivada de 3x más 4 es 3 por las reglas de derivación. Como estamos viendo que sí cumple la integral, entonces esto pasaría a ser u de 5 más 1. Esto sería acá 5 más 1 al denominador. Y acá sustituimos ya los valores de u, que es 3x más 4, con la potencia número 6, partido 6, esto más c. Continuando con las reglas de integración, vamos a ver a continuación la regla de integración en el caso número 3, que es la logarítmica. Para este caso tenemos que la regla indica que la función tiene que estar de la siguiente manera: 1 partido x de dx. Para poder resolver esto se convertiría en logaritmo natural de valor absoluto de x más una constante. Tenemos un ejemplo: 5 partido x de dx. Para poder resolver esto tenemos que dejar de la forma que está expresada arriba, y para ello tenemos que 5 es una constante. El 5 lo retiramos lo extraemos y nos quedaría 1 partido x de dx. Luego esto sería, ya integrándolo, sería a5 por el logaritmo natural
de valor absoluto de x más c, según lo que indica acá, que es la fórmula. Es de mencionar que esta parte de la integración logarítmica es la versión simple. Veremos a continuación la compuesta. Continuando con las reglas de integración, en el caso número 3, que es la logarítmica en su versión compuesta, tenemos que, para que se pueda integrar de forma logarítmica y compuesta, tiene que cumplir con una regla. Está definida que la derivada del producto de u que está en el denominador tiene que estar en el numerador. Y si esta regla se cumple, esto se trasladaría a ser un logaritmo natural de u más su constante. Acá tenemos un ejemplo y vamos a evaluar si cumple con la regla o no cumple. Tenemos que u está definida por la expresión que está acá, que sería x cuadrado más 3x más 1, y veremos si u' cumple con el requisito de arriba. U', derivamos, la derivada de x cuadrado es 2x, la derivada de 3x es 3, la derivada de una constante es 0, nos expresa, entonces vemos que sí cumple. Entonces la solución para esto, o la integral para esto, sería logaritmo natural del valor absoluto de u más la constante. Sustituimos u, que sería la expresión de x cuadrado más 3x más 1, tenemos que es logaritmo natural de x cuadrado más 3x más 1 más su constante. Continuando con las reglas de integración, en su caso número 4, que es la exponencial, tenemos la regla o el caso que es simple. En la simple indica que la integral de e a la x de d de x se va a dar por su función exponencial a la x más su constante. Tenemos un ejemplo. Hay que integrar 2 por la función exponencial de x de d de x. Para ello, para integrar y para que esté en la forma general de arriba, retiramos la constante o extraemos la constante y ya nos queda en la función de e de x de d de x. Pasamos a integrar y esto sería 2, porque la constante se va a multiplicar por e de x más c. En el caso número 4 de la integración exponencial, también tenemos un caso compuesto donde dice que la derivada, o sea, u' de la función q que está acá, tienen que cumplir con las reglas para poder integrarse de la siguiente manera, que sería función exponencial de u más c. Tenemos un ejemplo. En el ejemplo dice que es 2x por la función exponencial de x al cuadrado de x. Para ello, cuando son funciones compuestas, normalmente lo que tenemos que hacer es evaluar la u y si la u' cumple con la regla. Si cumple, se procede a hacer lo que dice la regla. Entonces, en este punto, tenemos que u es igual a x cuadrado y ahorita evaluamos si la u' derivándola se vuelve 2x. La derivada de x cuadrado es 2x. Miramos que si cumple, entonces la respuesta para esta integral sería e a la u más c. Sustituimos valores, entonces tenemos que e sería x al cuadrado más c. Continuando con las reglas de integración, nos encontramos en el caso número 5, que son exponenciales diferentes al factor e, o exponencial.
y tienen sus dos formas, su forma simple y su forma compuesta. En su forma simple indica la forma general, la integración de a la x de d de x se va a volver el integral de a la x por el partido del logaritmo natural de a más c. Entonces tenemos el ejemplo acá. Entonces acá miramos que 2 es a y x está en función de x. Y entonces procedemos a resolver. La integral se volvería 2 de x partido el logaritmo natural de 2, esto más su constante. Luego tenemos en su forma compuesta, tenemos que identificar cuál es u y después verificar si cumple con la derivación de u'. Entonces para este caso tenemos que u es 2x más 1. La u' sería la derivada de 2x es 2 y la derivada de 1 se vuelve 0. Entonces, continuando con el ejemplo, vemos que sí cumple. Entonces, en su forma general, indica que esto es igual a la u, partido del logaritmo natural de a más 5. Más c, perdón. Entonces, tenemos acá que a sería el factor 5 que está acá. U sería el que está acá. Entonces, procedemos a sustituir. Entonces, sería 5, 2x más 1. Esto partido del logaritmo natural de 5, esto más c. Continuando con las reglas de integración, en el caso número 6 veremos lo que es la integración de la función seno en su forma simple y en su forma compuesta. En su forma simple, la regla indica de que si queremos integrar un seno de x de d de x, su integral es menos coseno de x más su constante. Es la regla general o la propiedad. En el ejemplo vemos que tenemos 6 seno de x de d de x. Para poder operar esto, para que quede como la propiedad que tenemos arriba, tenemos que sacar la constante fuera de la integral y vemos que nos queda seno de x de d de x. Teniendo esto acá, esto se volvería en 6 por menos coseno de x más c. Reescrito sería menos 6 por coseno de x más c. Luego tenemos la función del seno compuesto, que es como en los casos anteriores que hemos visto que la propiedad tiene que cumplir con ciertas características. Para ello, la regla indica que es la derivada de u por el seno de u de d de x y el resultado de la integral será el menos coseno de u más c. Vemos en el ejemplo, tenemos un 6 por el seno de 6x de dx. Acá tenemos que ver que u es 6x y la u' o la derivada de 6x, esto es 6. Entonces vemos que esto acá es su prima. Y miramos cómo que cumple con la propiedad, podemos resolverla. Entonces esto sería menos coseno de u más c. Y sustituyendo sería menos coseno de 6x más c. Continuando con las reglas de integración, vamos al caso número 7, que es para el coseno, que es una función trigonométrica. Y también tenemos dos casos, el simple y el compuesto. Para la parte simple, tenemos la regla que indica que la integral de coseno de x de d de x se convierte en seno de x más c. Para ello tenemos un ejemplo. En el ejemplo indica que 2/3 de coseno de x de d de x. Para que se cumpla esta propiedad que está arriba, retiramos
fuera de la integral la constante y nos queda en su forma general coseno de x de d de x. Por lo tanto, la integral de esto sería siempre multiplicar la constante por seno de x, no sé. En su parte compuesta, indica que tiene que cumplir siempre las propiedades que hemos mencionado anteriormente. Esta es la u' del coseno de la u que está acá, de su d de x, y si cumple con estas reglas, se aplica la propiedad de que sería el seno de la u más la constante. A continuación tenemos un ejemplo donde indica que es 6x al cuadrado por el coseno de 2x al cubo de d de x. Para proceder, revisamos si este es u y este es u', y al momento de evaluarlas cumplen. U es 2x al cubo y la derivada de 2x al cubo sería 2 por 3 son 6, x al cuadrado. Vemos que cumplen, entonces la respuesta quedaría seno de u más c. Sustituyendo sería seno de 2x cubo más c.